Bueno, buena tarde. Pilar Lozano es la coordinadora del Frente para el tema de migrantes y va a dar un balance de la reunión que acaba de sostener Ricardo Anaya con los líderes de migrantes. Adelante, Pilar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Ahorita acabamos de terminar un evento, es un encuentro del candidato por México al Frente, el candidato Ricardo Anaya. Acaba de tener un encuentro con líderes migrantes, líderes que han venido de muchos estados de la Unión Americana y líderes que son muy representativos en sus comunidades. Se encuentra, por ejemplo, entre nosotros el astronauta José Hernández, se encuentra, por ejemplo, Roberto González, se encuentra Mario César Ramírez, un gran empresario en Texas, y también contamos con la participación de los candidatos migrantes y del diputado migrante, porque es importante que se sepa que el Frente lleva 8 candidatos migrantes para las candidaturas a diputaciones plurinominales, y también hoy en día en el Congreso de la Unión, de los 500 diputados, hay uno que es diputado migrante, Salvador García, y es un diputado que está por el Frente. Ha tenido el candidato el día de hoy esta reunión con los líderes para escucharlos, para saber cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, porque se deben de crear soluciones y políticas públicas, pero basadas en las problemáticas reales. Hay muchos problemas que atender y esto es parte de lo que los líderes el día de hoy le han compartido a nuestro candidato Ricardo Anaya. Pues muchas gracias, estimada Pilar. Ha sido una reunión verdaderamente enriquecedora, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar testimonios, propuestas, iniciativas, historias verdaderamente inspiradoras. Yo quisiera subrayar la de José Hernández, como ustedes saben, astronauta mexicano. Lo que todo el mundo conoce es que viajó en 2009 a la Estación Espacial Internacional, y lo que se conoce menos es todo lo que él tuvo que hacer para lograr ese sueño. Él de niño se dedicaba con sus papás a la pizca todos los fines de semana, dependiendo de la temporada, de fresa, de lechuga. Estudió con mucho esfuerzo en Estados Unidos, terminó su carrera como ingeniero, su maestría, y decidió aplicar en la NASA para convertirse en astronauta. El primer año que aplicó fue rechazado y decidió volver a aplicar y nuevamente lo rechazaron. Al año siguiente volvió a aplicar y lo volvieron a rechazar. Lo que le dio mucho gusto, platicaba José, es ver en la carta que le decían que sí cumplía con todos los requisitos, pero que el problema era que solamente podían admitir 10, máximo 15 personas por generación, y había más de 18,000 que estaban aplicando. Entonces José se puso a estudiar qué era lo que tenían aquellos a los que sí aceptaban que él no tenía. Identificó entonces que muchos, además de ser ingenieros con maestría, eran pilotos. Entonces José decidió estudiar, además de su maestría, como piloto. Aplicó y lo volvieron a rechazar. Volvió a identificar qué tenían aquellos a los que sí admitían y encontró que en muchos casos, además de pilotos, además de ingenieros con maestría, eran buzos certificados. Y entonces José decidió convertirse en buzo certificado, aplicó y lo volvieron a rechazar. Y se dio cuenta de que algunos de los que aceptaban, además de hablar 2 idiomas, como él ya los hablaba de manera fluida, el inglés y el español, tenían un tercer idioma. Y entonces José se metió a estudiar ruso, volvió a aplicar y después de 11 años de ser rechazado, en el 12º intento fue admitido y hoy es orgullosamente un mexicano astronauta que viajó a la Estación Espacial Internacional. Muchas felicidades, estimado José. Una historia de éxito verdaderamente inspiradora. Y hoy hablábamos de que así como hay historias de mexicanos migrantes exitosas y exitosos como José, también las hay de profundo sufrimiento.
En lo que va del inicio de este año, se han incrementado en un 40% las deportaciones de Estados Unidos a México. Están regresando muchas y muchos paisanos que requieren que México los reciba en los hechos con los brazos abiertos. Esto implica con oportunidades de educación, con facilidades para obtener sus documentos, con oportunidades para poderse reintegrar en nuestro país. Tenemos una deuda histórica con las y con los migrantes y hemos asumido el compromiso desde la coalición por México al frente de saldar esa deuda histórica y de en este gobierno, en el primer gobierno de coalición en la historia, tener como verdadera prioridad en los hechos a las y a los migrantes. Somos la coalición que lleva más candidatas y candidatos que son migrantes, 8 candidatas y candidatos en este proceso electoral. Yo termino como empecé, agradeciéndoles, felicitándolos y diciéndoles que vamos a luchar por saldar esa deuda histórica. Estamos profundamente orgullosos de nuestros migrantes y vamos a trabajar hombro con hombro para hacer realidad en México la agenda migrante. Muchísimas felicidades y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí. Adelante, Ernestina. Ricardo, preguntarte mañana en qué horario estarías acudiendo al ensayo de este segundo debate presidencial. Si alguien me ayuda a saber a qué hora me asignaron el horario para ir mañana. 4 de la tarde me tocó. Podríamos esperar, ya Andrés está diciendo en estos momentos que pues también prevé que todo el mundo lo ataque, eso sería por un lado y por el otro. Hoy la dirigencia del PRD dio a conocer que va a pedir a todos los candidatos que presenten su expediente clínico para saber que tienen salud física y mental, saber si el PRD contaba con su aval para dar esta conferencia de prensa y en este caso, pues, ¿cuándo lo presentarías? Con mucho gusto. Bueno, primero yo voy a privilegiar las propuestas. Estoy convencido de que los debates son una oportunidad muy especial para hacer propuestas, para plantear soluciones concretas a los problemas de nuestro país y estoy convencido de que nos va a ir muy bien en el debate. Y sobre la segunda pregunta, pues me parece una buena idea. Creo que es un ejercicio sano de transparencia el que las mexicanas y los mexicanos puedan conocer el estado de salud de todas las candidatas y candidatos, de tal manera que me parece un buen planteamiento y con mucho gusto me sumo a él. Candidato, buenas tardes. Nos comparte el ejemplo de José, cuya determinación e insistencia lo llevaron al éxito, pero tenemos en este momento la contienda un candidato que ha luchado en 3 ocasiones, en esta también, Andrés Manuel López Obrador, por llegar a la presidencia. ¿Por qué no se compararía más el ejemplo de José con esto como un mexicano que destaca quizás, o porque sí? Yo sugeriría que por respeto a la trayectoria de José, no mezclemos esto con asuntos político-electorales. José está por encima de la contienda electoral, no está aquí. De hecho, se me hace un poco raro. Yo un poco les iba a sugerir que primero habláramos del foro, la reunión, y después yo les contesto las preguntas políticas. Sí les pediría yo que por respeto a José, a las compañeras, a los compañeros, a su trayectoria, no mezclemos su presencia con el proceso electoral, por respeto a ellos, no a nosotros. Yo encantado de la vida, pero creo que por respeto así debe de ser. Perdón, ¿alguna pregunta sobre el tema de migración, de migrantes? Porque les sugiero algo, si podemos cerrar, quizá haya 1 o 2 preguntas sobre el tema de migración y nos quedamos los candidatos a atender la conferencia de prensa por respeto a nuestras compañeras y compañeros, si les parece. Buenas tardes, candidato. A mí me gustaría preguntarle, de parte de Tijuana, ¿quién de asociaciones civiles que reciben a los miles de migrantes que deportan están? Porque, por ejemplo, no va nadie de la Casa del Migrante, del Señor Salesiano. Quisiera saber quiénes de los que atienden esos casos que no son de éxito. Si les parece, yo ahorita le cedería la palabra a Jorge Ramos, que lo va a explicar. Sí estuvieron representados. Por cierto, quiero reconocer y felicitar la lucha de las organizaciones que imprimen todo su esfuerzo, todo su entusiasmo por recibir a nuestros migrantes en retorno. Ahora, con mucho gusto, lo va a explicar Jorge Ramos. Candidato, buenas tardes. Preguntarte, ¿cuál fue tu compromiso con estas personas en el tema de migración, más allá de defenderlos ante el gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál es tu compromiso concreto con ellos?
con mucho gusto. Hemos hecho un compromiso, por supuesto, de orden presupuestal, porque las prioridades que no se reflejan en el presupuesto son pura demagogia. Necesitamos dejar de solamente hablar de que los migrantes son una prioridad. Hemos hecho un compromiso con un fondo de migralidad, es decir, recursos para las regiones fronterizas, a donde llegan muchos migrantes que vienen del sur y a donde retornan muchos migrantes que vienen del norte. Hemos hecho el compromiso de reestructurar el programa 3x1 a migrantes, para que sean las y los migrantes quienes recuperen el control de la decisión de en qué invertir esos recursos, porque nadie mejor que ellos conoce las prioridades en sus propias comunidades de origen, y hemos sobre todo hecho un compromiso de darle a la agenda migrante absoluta y total prioridad. Si les parece, les sugeriría nos den oportunidad de despedir, bueno, una más, y después nos quedamos a atender los temas políticos. ¿Cómo no? Señor candidato, es en relación a las recientes palabras que ha emitido el señor Donald Trump sobre el flujo migratorio en que califica como delincuentes, asesinos, narcotraficantes y animales a los migrantes latinos. A ver, este señor ahora sí, como decimos en términos coloquiales, se pasó de la raya. Para nosotros es absolutamente inadmisible que a una persona, independientemente de su nacionalidad, del país, porque ahora ha tratado de hacer aclaraciones diciendo que se refería a unos y no a otros, ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, merece ser llamada un animal. Nosotros hacemos una condena enérgica a este planteamiento y exigimos una disculpa pública. Bueno, pues les agradezco mucho, nos dan oportunidad, si les parece, de despedir a nuestras compañeras y compañeros, y con gusto contestamos los temas políticos.